Bien, ahora sí, regresamos con más de Cultura. 36 minutos pasaron de las 4 de la tarde y ya podemos estar acá en conversación. Lo vemos a Astor Vitali, integrante de la Unión de Músicos del Sur. Bueno, Astor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por comunicarse. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Astor, contanos un poco lo que fue, ¿no? El comunicado del día de ayer y la situación en general que están atravesando hoy ustedes, los artistas de la ciudad. Bueno, la situación es terminal, ¿no? Como titulamos aquel comunicado, la cultura bahiense en terapia intensiva, desde lo que se llamó la mesa de diálogo, que en rigor tiene su origen el 10 de enero de este año, porque ustedes recordarán que intentó el gobierno municipal vetar todas las ordenanzas que habían sido consensuadas desde el año 83 hasta aquí, que hubo una gran movilización en el Consejo Deliberante y que hubo un mandato de una asamblea para que desde espacios culturales independientes, Unión de Músicos y Músicas del Sur y la Asociación Argentina de Actores, bueno, trabajáramos en un sentido de defender la institucionalidad en términos de los derechos culturales que se han construido en la ciudad. Bueno, lo que estamos viendo es que la situación de pandemia, de aislamiento social preventivo y obligatorio está siendo utilizado por el gobierno municipal para como excusa, digamos, para llevar adelante el plan que ya tenía, que era cultura abierta. Que en rigor, catalogarlo de plan es muy generoso, porque se trata simplemente de la instrumentación de un sitio web en donde las personas puedan subir las cosas que ya hacen, como si fuera una agenda cultural. Además está decir que esa no es la tarea de un Estado, mucho menos constituye una política pública, ¿no? Nosotros el día 19 presentamos un proyecto que era un plan de contingencia psicológica en el marco de la situación de aislamiento. 19 de marzo, estamos hablando un día antes de la declaración de aislamiento a nivel nacional, ¿no? Sí. Bueno, esto no fue escuchado, nos prometieron una reunión con salud, se lo dimos, lo tienen y tengo el recibido del intendente Héctor Gay, del secretario de Salud y de la directora del Instituto Cultural y del director de Cultura del Instituto Cultural. Y bueno, no han dado respuesta pese a las reiteradas solicitudes que hicimos. No es cierto lo que ha dicho el intendente en algunos medios de que no estaba enterado, porque yo tengo en mi celular el recibido de aquel momento. Por otra parte, 2 semanas después, lo que hacen es lanzar Cultura en Casa. Cultura en Casa es lo mismo, es un rejunte de links, no constituye una política, sino que tiene 2 problemas. Por un lado, nos amateuriza como sector, es decir, parece que somos personas que estamos sin mayor actividad y en los ratos libres mandamos un videíto mientras hacemos algo. Y la verdad es que somos trabajadores y trabajadoras de la cultura, con lo cual tenemos derechos laborales, cívicos, no queremos que nos consideren trabajadores de segunda, y si el municipio va a divulgar contenidos, debería pagar por ese servicio, ¿se entiende? Debería tomar el plan que le dimos en su momento y generar contenidos, porque el plan de contingencia psicológica que presentamos tenía que ver con un asesoramiento que tuvimos con médicos, médicas que han trabajado en emergencia, en catástrofe, y que saben de la importancia del vínculo que hay entre arte y resiliencia, en la importancia que hay para combatir el estrés social tomando esta herramienta. Bueno, la han descartado sin consultarla absolutamente a nadie. Para peor, además de haber hecho solamente Cultura en Casa, que es nada y que prácticamente no ha sido utilizado, para peor han decidido discontinuar talleres, contratos de talleres. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo de Nación dijo, y esto no tiene nada que ver con kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, tiene que ver con las disposiciones que se dieron desde la autoridad sanitaria, que no haya despidos, que se suspendan los despidos. Bueno, el gobierno municipal decidió en varios talleres discontinuar los contratos. Discontinuar los contratos, podríamos decir que es un despido encubierto, porque cuando vos laburás para el mismo patrón durante 8 años, bueno, lo que hay es un contrato precario, pero estabas trabajando para ese patrón. Le han acercado desde espacios culturales independientes, desde actores, desde UNSUR,
desde el Consejo Cultural Consultivo, que representa el conjunto de laburantes de la cultura y de la comunidad en su conjunto, una cantidad de propuestas que no han tomado nota, las han cajoneado. Y la verdad que lo que es paradójico es que haya un plantel político que se ha ampliado. Son 6 directores jerárquicos de cultura hoy, que eso cuesta un dinero. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Si no han instrumentado ninguna medida. Y lo decimos de esta manera, un poco antipática, un poco cruda, porque es realmente una afrenta al conjunto de los trabajadores de la cultura y de las trabajadoras de la cultura, lo que han realizado hasta hoy. Hay pleno consenso en todas las organizaciones, en todos los espacios sobre esto. Y sobre todo a la comunidad, que también debe gozar de los derechos culturales que garantiza, que estipula la Constitución y que deberían garantizar sus funcionarios. Astor, sí. Vos recién comentabas, buenas tardes, que Héctor Gay recibió tu mensaje. Vos le hablaste y él evidentemente no te ha respondido. Correcto, respondió que estaba recibido. También lo mismo el secretario de Salud Acrogliano, la directora del Instituto Cultural, dijo: nos comprometemos a arbitrar una reunión entre salud, cultura y ustedes, y no lo hizo, por supuesto, y el director de Cultura del Instituto Cultural, González Casali, también se comprometió a tratarlo y no movieron un dedo. Estamos hablando del 19 de marzo, Sí. 19 de marzo. En el inicio de todo esto. En todo este trajín que venimos diciendo de esto de presentar, de que presenten, también en esta discusión, por así decirlo, para encontrar lo mejor, ¿qué situación, cómo están viviendo artistas a nivel local que les llega a ustedes, por ejemplo, o como pertenecientes de la Unión de Músicos del Sur? ¿Cómo se está viviendo todo esto, más allá de lo que se busca querer hacer para mejor? La situación es como para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de la sociedad que está en situación de precarización, sí, es dramática. Porque en el caso, por ejemplo, del arte, hay personas cuyo medio de vida son sus ingresos a través de su trabajo. Y su trabajo, al estar precarizado, no tiene ningún reconocimiento. En Argentina, claro, no hay ley del actor funcionando, no hay ley del músico, no está reglamentada. Por ende, si vos desde el 12 de marzo, porque una cosa es el aislamiento social obligatorio, pero las medidas de suspensión de grandes reuniones y demás son a partir del 12 de marzo. Uh-huh. Estamos a 21 de mayo. Si desde el 12 de marzo no podés hacer un concierto y no podés dictar una clase presencial o dar un taller, no has tenido ingresos. Imagínate, claro, que eso implica, muchas personas tienen otras personas a cargo y no tienen ningún tipo de ingreso. Está esta idea de que, bueno, pero pueden dar por internet. Bueno, la verdad que eso niega la existencia de la brecha digital, ¿no? En el mundo, 2/3 de la población no acceden o a aparatos o a conectividad. En Argentina, 1/3 de la población no accede a aparatos y a conectividad. Yo entiendo que hay una imagen idealizada del artista, pero somos laburantes, y la verdad es que no todos tenemos el estudio de Pedro Aznar en nuestra casa como para poder hacer, lo digo a Pedro Aznar, lo menciono explícitamente porque lo ha dicho a él. Sí. Y la verdad es que es complicado esto porque por ahí uno tiene una guitarra, pero no tiene los instrumentos para o dictar las clases o hacer un buen concierto, con lo cual lo que estamos planteando al municipio tiene que ver con que no es un capricho, no es una cuestión de privilegios del sector. Nosotros no estamos pidiendo un privilegio hacia laburantes de la cultura, sino que a veces no se ve y es soslayado que somos miles, somos un sector económico, somos parte del mundo de la masa obrera, digamos, sí, trabajadora, somos miles de laburantes, actores, bailarines, músicos, músicas, artistas plásticos, escritores, escritoras, que si no tienen su trabajo presencial, no hay manera hoy en la actualidad de resolverlo. Y muchos no han accedido por distintos motivos, o porque tenían malos sus datos en el ANSES, otro tipo de cosas, al IFE, al ingreso que ha dado el gobierno, sí, o una serie de
de medidas, ¿no? Entonces, respecto de tu pregunta, que es lo que intento contestar concretamente, la situación es dramática para muchos y para muchas que no tienen ningún ingreso y que no tienen la posibilidad de generarlo, básicamente. Y sí, en cuanto a esa situación, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar en varios programas a también artistas que nos comentaban este contexto, coincidían un poco con lo que vos decís. Y también quería preguntarte porque si bien no se quedaron en esto de no poder hacer nada, así como salió este comunicado haciendo este pedido de derechos y demás, también se están haciendo en conjunto organizaciones, por ejemplo, para difundir obras de teatro que ya están. Quería que nos cuentes un poquito esto que hicieron ustedes desde la página de Instagram de Unión de Músicos del Sur, también que están haciendo conciertos en vivo, esto de las formas de pago y demás, que nos cuentes esto, porque es una salida que ustedes dijeron, bueno, no nos podemos quedar en esto porque hay que comer, hay que vivir, entonces ante eso quisieron darse una respuesta a ustedes. Correcto, ante la falta de respuesta desde el ámbito público, lo que lanzamos fue el 6 de abril un plan de contingencia, una red de emergencia para trabajadores y trabajadoras en estado de precarización. En nuestro caso hablamos del sector de la música, y esto ha arrojado sus resultados. Son varias iniciativas que las voy a contar brevemente, atento a la gentileza de tu pregunta. Por un lado, un fondo solidario, ¿sí?, que se nutre de donaciones directas que se hacen a través de cualquier medio de pago. Puede ser tarjeta de crédito, débito, efectivo en el kiosco cercano, en el comercio cercano, pago fácil, etcétera. Eso es muy fácil, ingresan a uniondemúsicosdelsur.wordpress.com y allí está clara la manera de colaborar. Pero además hemos hecho conciertos solidarios, esto es, músicos y músicas que están en mejor situación de ingresos que otros y donan su trabajo, ¿sí? Hay un trabajo que están donando, se sugieren también donaciones para el público, y eso va destinado al fondo solidario. Claro. También talleres solidarios, otros docentes que han decidido dar clases gratis para la comunidad, pero con la idea de que puedan aportar económicamente quienes así lo deseen y estén en condiciones, y eso va destinado al fondo. Por otra parte, también han adelantado cuotas sociales, muchos afiliados y afiliadas, y esto hizo que un porcentaje de esto pudiera nutrir el fondo. Eso por un lado. Con respecto a este fondo, se han repartido para quienes se inscribieron para recibirlo 7.000 pesos a cada afiliado o afiliada que lo necesitó. Hay que decir que, así como hablamos de manera muy crítica del sector público, hay que decir que la comunidad es muy solidaria. Hay que decir incluso que los propios trabajadores de la música y trabajadoras plantean a veces, ¿sabes qué? Yo no me inscribo al fondo porque seguramente hay alguien peor que yo. Claro, es decir, hay mucha generosidad, gente poniendo su trabajo a disposición del otro, etcétera. Y por otra parte, tratamos de dar continuidad laboral a quienes no están pudiendo trabajar de manera presencial. Entonces, el ciclo de solistas que se llama Don Osvaldo se está haciendo de manera virtual y ha generado durante el mes pasado un ingreso de 5.300 pesos por concierto, con lo cual de alguna manera también sostenemos alguna cuestión de índole laboral. Estas son algunas de las iniciativas, entonces conciertos solidarios, el fondo solidario, talleres y el sostén a través del trabajo. Por otra parte, también hemos empezado a trabajar estos días en la difusión de los músicos y de las músicas, esto es, actualizamos la base de datos de música regional, que ya les haremos llegar, creo que de manera prácticamente inmediata después de esta entrevista, que es recoger todas las producciones discográficas que hay para que quienes estén en el aire puedan colaborar poniendo en sus programas esa música, no solo con los datos, con los discos, sino también con información sobre cada grupo para que esté frente al micrófono tenga resuelto esa cuestión. Así que estas son algunas de las iniciativas que hemos venido trabajando desde el 6 de abril que lo publicamos. Además, Astor, por la parte de la zona o incluso hasta de la provincia, ¿has tenido contacto con alguno de tus pares, algún político a nivel nación también?
Con respecto a los pares de la región, sí, y la situación nuevamente es dramática. Bueno, hay dos, desde el partido de Villarino y desde el partido de Rosales, han participado de los conciertos solidarios, esto por un lado, pero también sabemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Suárez, que tuvimos alguna intervención allí telefónica con dirigentes políticos, en donde han decidido discontinuar los contratos de 12 docentes, nuevamente, una locura lanzar a la calle en este momento a algunas personas con la idea de que va todo destinado a salud. La verdad es que, vamos, si hay que sacar recursos de algún lugar, en principio los presupuestos de cultura les puedo asegurar que nunca tienen montos prominentes a los que meter mano. Y en segunda instancia, nadie está discutiendo la riqueza en este momento, hablando a nivel nacional y hablando de políticos y de políticas. Habla muy mal como sociedad de que estemos achicando, ajustando en lugares como los nuestros, como lo de los laburantes, y nadie está discutiendo de dónde sacar recursos económicos, si hicieran falta destinar más a salud para poder hacerlo o para garantizar otros derechos. Esto se lo dijimos al bloque oficialista de Suárez. No hay alguna actividad económica que esté mejor parada que esta para poder sacar los recursos correspondientes. Pensemos que no solo están dejando sin trabajo a estos 12 docentes, sino que además están dejando sin talleristas, virtuales en este caso, a las personas de la comunidad, o sea, sin sus derechos culturales a las personas que venían participando, ¿verdad? En este momento, sacar los talleres atenta contra el propio plan de salud, para quienes lo venían haciendo. Hablamos de salud mental, ¿no? Que a esta altura del siglo XXI debería ser un tema más o menos de puro conocimiento para la dirigencia política, ¿no? La situación es esa, en la zona todo el mundo está complicado, los gobiernos se están achicando y acá te diré que no se trata ni siquiera de fórmulas políticas, sino de calidad de la dirigencia política en general, que no es muy creativa a la hora de discutir de dónde sacar los fondos extraordinarios que requiera esta situación de emergencia, ¿no? Astor, y además me quedo con alguna de tus respuestas anteriores, y esto, ¿no?, de intentar generar un ingreso mediante lo virtual, y más allá de la solidaridad que vos hablabas de parte de la sociedad y los mismos artistas, yo creo que como sociedad no estamos preparados hoy para consumir virtualmente este tipo de cosas, porque nos cuesta un montón una gorra virtual o esas alternativas que hoy se están manejando. A mí me parece que más allá, sobre todo si en Argentina un tercio de la población no tiene conectividad, me parece que además pensar que la forma de llevar adelante esto o intentar pasar esto de la mejor forma posible desde lo virtual, a mí me parece un tanto erróneo, porque no creo que como sociedad estemos listos para consumir la cultura en general de esa manera. Más allá de, como vos decías, que los artistas en su casa no tienen un estudio de grabación y ni mucho menos. Sí, bueno, hay un problema que es la educación, ¿no? En general, y creo que se ve precisamente en la educación en este momento. ¿Quiénes y cómo están preparados para asumir con plenos derechos la era de la cuestión digital, ¿no? Acá algunos somos de una generación donde todavía recordamos el sonido de la conexión por cable y que vimos más o menos cómo se desarrollaba Internet. Sin embargo, el tema de los consumos culturales es un tema de arrasadora actualidad, de enorme volumen económico, y que no está en la discusión en general política. Digo, de arrasadora actualidad porque quienes hoy no tienen en sus manos algún tipo de contacto con algún desarrollo de alguna industria cultural. Si hablamos de la clase media, ni hablemos de Netflix y todo ese tipo de cuestiones, que han quintuplicado sus ganancias, y sin embargo, hoy las industrias culturales, en este contexto de aislamiento, son una de las industrias, en Argentina la que más registró cesantías, es decir, despidos. Entonces, ¿cómo es? Hay mayor acumulación de ciertas empresas que producen contenidos y la vida de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura es cada vez peor. Y digo de enorme volumen económico por esto que estaba señalando,
y la dirigencia política actual en general no lo está viendo, como no está viendo otras cosas, o prefiere no mirarlo. Prefiere no mirarlo, porque en el Consejo Deliberante se presentó un proyecto de ordenanza para tratar todos estos temas el día 23 y el oficialismo no dio el quórum, con lo cual no dio los votos para que se tratara. Con lo cual claramente hay una posición tomada de dejar a la deriva la suerte de los y las artistas. Y claramente coincido plenamente con vos que, como para todo, como para tener una vida sexual plena, como para poder disfrutar de una película, hay que tener un conocimiento previo, hace falta preparar a la sociedad para que tenga acceso democrático a este tipo de contenidos. Y después hay una cultura, ¿no? Hay una cultura que no sé si tan fácilmente esta situación de espanto, de susto que hay hoy, será pasible de borrarse. Me refiero a la cultura del encuentro, ¿no? En los países sudamericanos eso no se reemplaza aún ni por este susto de este momento, aunque probablemente adoptemos hábitos más saludables, ¿no? Así es. Bueno, Astor, te agradecemos por este espacio, esperamos que se pueda solucionar todo esto, que se pueda generar el diálogo, ¿no?, con la clase política. Y bueno, cuentan por supuesto acá desde Cultura con el espacio para difundir y para colaborar. Estamos a disposición de ustedes para lo que sea. Bueno, muchas gracias a ustedes, y no lo digo formalmente porque es un tema que no se está tomando mucho en cuenta y es verdaderamente importante. Y siempre uno festeja la existencia de programas que se dediquen a la cuestión cultural. Es mucho más importante de lo que me parece y es lo que en última instancia... Miren, si me dan un segundo, sí. Hablando de esto mismo, voy a hacer una cita, porque me hiciste acordar recién con esto del tema, ¿no?, que ustedes decidieron difundir. Tan importante es la cuestión cultural, acá tengo un recorte de un diario del domingo, sí, que dice lo siguiente, con esto me despido agradeciendo nuevamente. En el contexto de una guerra hay prioridades, ¿no? Y dicen que le han preguntado a Winston Churchill en su momento sobre si recortar el presupuesto de cultura en medio de la guerra, ¿sí? Sí. ¿Y qué respondió Churchill? Lo siguiente: si sacrificamos nuestra cultura, ¿alguien me puede explicar ¿para qué hacemos la guerra? No es Carlos Marx, es Churchill. Sí, increíble. Bueno, la verdad que un cierre perfecto y sintetizando un poco, ¿no?, todo esto. Bueno, Astor, muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias.